Iniciamos Vivencias, una hora de testimonios, palabra, fe y esperanza que impactarán tu vida. Con nosotros su conductora y productora, Silvia Ibeliz. Bienvenidos. Hola, hola familia, bienvenidos a otro episodio de tu hora de fe y esperanza. Bienvenidos a Vivencias, yo soy Silvia Ibeliz y este es tu programa donde traemos vivencias, testimonios de la vida real para que tú recibas esa esperanza, ese empuje que necesitas para seguir adelante y lograr todo aquello que Dios ha puesto en tus manos en buena hora. Bienvenidos. Si ya estás conectadito, te invito a que te sientes, te relajes y te prepares para la historia, el relato de vida, el testimonio de esta noche. Hoy tenemos con nosotros a Mónica Ortiz. Mónica es CEO del Mensaje Comunicaciones, es comunicadora social, es creadora de contenido y es una mujer que verdaderamente hoy viene a compartirnos cómo se logra manejar todo eso de las redes sociales, todo eso de llegar a la cima, de ser influencer, pero mantener ese balance en nuestras vidas. Le comentaba fuera de cámara que en realidad hay muchas personas que por querer estar en las redes sociales, tener presencia y ser influencers, muchas veces como que echan a un lado cosas importantes como la familia, los jóvenes como los estudios. Y a veces pues necesitamos tener ese balance. Y ella me decía, no lo he logrado, pero ya casi estoy allí. ¿Sabes qué? Eso es suficientemente para nosotros, porque muchos de nosotros no lo hemos logrado, punto. Entonces, tenerte con nosotros en este día es verdaderamente una bendición. Quiero darle un gran saludo a toda mi gente bella en República Dominicana de Radio Boná Bendición, que están retransmitiendo vivencias. Hola, 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 mi gente de República Dominicana, Dios me los bendiga y les invito por allá, por mi tierra bella. Si alguien tiene un testimonio de vida que quieren compartir, escríbame, sil@coesradio.com y te tendremos aquí en Vivencias. Pero gracias por la sintonía, gracias por transmitir el programa. Si estás en nuestro canal de YouTube de Coes Radio, si estás en mi canal de YouTube Sil Talk Media, te invito a que le des esa campanita para que recibas todas las notificaciones de la programación, de los lives, de todo lo que ponemos allí a diario para enriquecer tu vida, enriquecer tu espíritu. Te invito también a que nos sigas en Facebook, Sil Talk Media, mi página de Facebook y la página de Facebook de Coes Radio, creando contenido diariamente para ti, para inspirarte, para ayudarte cada día a lograr tus metas, a lograr ese llamado que Dios tiene para ti. Así es que en buena hora, síguenos, quédate pegaditos a nosotros porque queremos seguir a tu lado cada día de la semana. Así es que ahora vamos sin más preámbulo. Siempre tengo tu palabra de hoy. El día de hoy no lo tengo, pero tenemos con nosotros a una chica súper dinámica, una chica que, como dije anteriormente, nos va a dar esos tips que necesitamos para tener ese balance. Antes de empezar el programa, a mí ya me dio uno. O sea, entonces ella viene ya con las baterías, las pilas puestas. Entonces vamos a traer por aquí sin más preámbulo a nuestra querida Mónica Ortiz. Mónica, ¿cómo estás? Gracias por aceptar la invitación. Gracias por estar aquí con nosotros en Vivencias. Lista para contar tu historia de vida y para darnos esos consejitos que necesitamos para llegar donde queremos llegar en cuanto a las redes sociales sin permitir que nos chupen la vida y de una manera saludable. Vamos a ver, ¿tienes el micrófono en mute? Sí, está en mute, qué pena. Pero no, muchísimas gracias a ti por la invitación. De verdad que me siento honrada y bendecida de poder estar aquí en este espacio tan hermoso, compartiendo lo que yo he vivido, cómo Dios me ha traído a los medios de comunicación, porque antes ni redes sociales tenía, pero ahora pues las estoy utilizando de una manera, como tú dices, saludable, tratando de buscar y encontrar ese balance. Yo creo que todos los días trabajamos poco a poco para que eso pueda suceder. Así es. Pues tú sabes que nosotros, yo me incluyo porque yo también estoy tratando como que de buscar ese balance. Yo estoy como que un poquito más para el otro lado. Yo es como que no tengo mucha presencia, pero quiero empezar a llegar, pero como que me da temor, porque a veces como que, espérame, que si me... Tenemos que ser honestas. A veces si nos metemos es difícil
como que echar para atrás, es difícil poner ese freno porque es que es emocionante y es algo que a uno le encanta y cuando vienes a ver te pasas horas y horas en el teléfono o en la computadora y no te das ni cuenta y ese es mi temor. Pero yo sé que tú has encontrado la manera y eso es lo que vas a compartir con nosotros en esta noche. Háblanos un poquitito de quién es Mónica Ortiz. Yo sé que eres influencer, sé que tienes tu canal en Instagram, eres conductora de radio, eres comunicadora social y eres CEO del Mensaje Comunicaciones, el cual manejas junto a tu hermana Faira Castro. Y pues gracias por aceptar de nuevo. Háblanos un poquitito de más de ti, más de Mónica Ortiz. Bueno, antes que todo, pues saludar a la linda audiencia que nos está sintonizando y a aquellos que lo van a ver por diferido. Es muy lindo cuando uno puede contar lo que Dios ha realizado en la vida de una persona común y corriente, porque eso era yo, una persona común y corriente, pero que Dios decidió como que verla con ojos de misericordia y yo ser obediente para poder también que Él me abriera todos esos caminos cuando uno camina en obediencia. Te cuento un poquito, yo soy como lo dijiste, Mónica Ortiz, nací en Colombia, en Barranquilla, pero viví siempre en Cartagena. Soy ingeniera química de profesión, casada hace casi ya 25 años. Tengo dos hijas, una de 19 años que se encuentra en college en Chicago, aquí en los Estados Unidos, y la otra acaba de entrar a high school, tiene 14 años, Catalina. Me mudo aquí a los Estados Unidos en el 2019, no, en el 2009, ya hace 12 años. Y me vine ya como con, o sea, no ejercí, cuando quedé embarazada dejé de ser ingeniera química, o sea, tenía una empresa con unos amigos y la suspendimos para dedicarme al embarazo más porque fue un embarazo de riesgo desde que quedé embarazada de mi primera hija, casi la pierdo, con muchos problemas de salud. Decidieron pues ponerme en cama, los doctores y todo eso, pero a los 5 meses mi mamá se acababa de venir a vivir acá a los Estados Unidos con mis hermanas en el 2001 y me vine para poder estar al lado de mi mamá mientras tenía a mi hija. Me vine cuando tenía 5 meses de embarazo. Yo creo que una oración contestada de mis papás, el querer que ellos que yo estuviera aquí, hizo que años después se presentara la oportunidad por medio de un accidente de mi esposo. Vinimos a tratamientos médicos acá en Estados Unidos y decidimos quedarnos por las niñas, por un mejor futuro, por todos esos sueños que uno tiene cuando emigra a este país. Y en esos momentos empiezo a trabajar en un preescolar porque cuando quedo embarazada y tengo a mis hijas, Silvia, fue muy duro el despegue, el dejarlas en el colegio sin saber si estaban bien y todo eso. Entonces yo me convertía en la voluntaria de todo el preescolar. Y estando acá en Estados Unidos, que era un país diferente, que no tenía yo esa cercanía, que no es fácil entrar a los colegios y estar allí, me fui la homeroom mom de todos los BPK y la directora me decía, Mónica, si tú pasas tanto tiempo aquí, ¿por qué no estudias y te haces, ya sea la profesora o la que está ayudando a las profesoras y todo eso? Yo dije, ay, pues sí, lo voy a hacer. Entonces hice todos los cursos, hice todas las huellas que toca tú sabes, las huellas de la ciudad, del condado, todas Todas esos las requisitos, legalidades. todo para poder ser asistente de profesora y estuve trabajando en el preescolar donde estudiaba mi hija por 6 años. Cuando mi hija mayor pasa a high school, que queda como a media hora, entonces allí es cuando yo decido salirme de preescolar porque yo decía que mi hija me necesitaba y empecé a estar en casa. Y es ahí cuando Dios, yo digo que busca esas oportunidades y crea esos momentos para irme encaminando porque yo creo que todo fue un entrenamiento sin yo saberlo, porque comunicadora social para nada en la vida y ya después te digo por qué. Y cuando estoy yo aquí en casa, mi hermana Faira me dice, nena, aprovechando que estás en casa, ¿por qué no me ayudas con el mensaje de comunicación? Entonces yo le decía, Fairita, pero ¿cómo te voy a ayudar si tú sabes que yo de eso no sé nada? Me dijo, no, yo necesito que por favor me veas los comunicados, mire si está bien escrito, si hay que cambiarle algo, como parte de edición. Y así poco a poco empecé a envolverme con el mensaje de comunicaciones, empecé a trabajar un poquito más, vino Spolit, me lleva a Spolit, pero yo eso para mí era un reto. Yo no sé pronunciar bien la R, ni las combinaciones de GR o de BR, o sea, esas combinaciones. Entonces yo viví toda mi vida acomplejada de hablar en público, tener relaciones con amigos era súper difícil, estar en la universidad y exponer
era muy complicado, o sea, era un pánico desde todo el punto de vista. O sea, mis papás, o sea, es algo que tú no lo vas a poder ni creer, porque las personas que me conocen y que ven que ahora estoy en los medios de comunicación y sobre todo hablando en micrófono, no lo pueden creer. Mis papás eran quienes me llevaban, con decirte que yo no salía a comprar ni mi ropa, porque no quería ni siquiera que me hablaran las personas y que no me dijeran no te entiendo o repíteme por la R. Es un complejo grave, grave, una enfermedad que yo no hablaba ni por teléfono. Mis amigas se hacían pasar por mí. Mi papá me matriculó hasta el último semestre en la universidad. Salgo de mi casa donde me lo hacen todo y me caso con mi esposo que sigue haciendo lo mismo, me sigue ayudando en todo, es quien me ayuda. O sea, yo no tenía prácticamente sino estar con las niñas. Y eso me causó muchísimas, ¿cómo te digo? Fueron muchas décadas en que sí hubo arrepentimiento de sucesos que me pasaron y que no fui capaz de hablar, porque no era capaz de alzar mi voz. De pronto cosas con mis hijas, que yo decía, ¿cómo es posible que yo no fui capaz de hablar y de defender a mi hija? Pero es que no podía, Silvia, era algo que me controlaba y que no estaba en mí. Entonces, el ver cómo Dios me mueve, viene Spolit, tener que pedir entrevistas a personas que no conozco, llevar a los ministerios a que hagan las entrevistas, para mí fue mío. Yo me acuerdo como si fuese ayer cuando fui a COES a hablar por primera vez con John y decir que venía con un ministerio. Y entonces yo me acercaba y me devolvía. Ay, ¿cómo le hablo? Me acercaba y me volvía a devolver. Y yo le dije, no soy capaz de decirle algo. Entonces yo llegaba, mira, yo soy Mónica, la hermana de Faira. Ah, ¿cómo estás? Entonces ya sentía que ese era como que lo que me abría la puerta y me disipaba la pena y el pánico que me daba poder hablar con personas. Así que Dios fue manejando eso. Yo digo que fue un regalo de Él, el ver todo el trauma y todo el dolor y toda la tristeza que me provocó el no poder hablar en público, el no dejar que mi voz fuese escuchada, para que Dios me ponga ahora a trabajar en los medios de comunicación y que sean muchas las personas que me puedan escuchar, así sea con esta lengua pegada. Yo superé ese complejo y ahí es donde viene el cambio, cuando tú crees en un Dios maravilloso, cuando tú le crees a Él, ya todas esas cosas pasan a un último lugar. Yo retrocedo y yo digo, ¿cómo es posible que yo no era capaz ni de hablar por teléfono para llamar a mi novio? O sea, yo tenía que decirle a mi amiga, habla con mi suegra, que era la que contestaba, acuérdate que tienes que hablar como si tuvieses la lengua pegada, o sea, hasta eso. Y cuando hables con él, dile que me llame. Entonces mis amigas o mi hermana tenía que llamarlo, Mónica, que la llames, entonces él me llamaba, porque a mí me daba pena escucharle la voz por teléfono, no era capaz ni de que me hablara. O sea, ves viendo el trauma que yo tenía. Es impresionante ver cómo Dios, donde Dios te lleva. Y, o sea, eso es vivencias, es ver cómo Dios nos lleva. Y es impresionante, o sea, cuando yo te llamé, porque yo te conozco, o sea, no conocí esa parte tuya. Y eso es lo lindo, que aquí conocemos la parte que de repente nadie conoce de las personas. Y yo no conocí esa parte tuya. Yo dije, la voy a traer para que me hable acerca de las redes sociales, para que me hable. Pero ahora que escucho esto, es como que para mí esto toma una prioridad súper, pero súper importante. Sí vamos a hablar de las redes sociales, pero yo quiero enfocarlo un poquitito en esto, porque sabes que de repente no, pero estoy segura que en esta noche hay personas que nos están escuchando, que tienen un impedimento, que de repente dicen, yo no puedo hacer lo que Dios me está llamando a hacer, porque yo tengo un impedimento del habla, o porque yo no camino bien, o porque yo no sé articular las palabras, o porque yo no sé el idioma. Y hay tantos, pero tantos saboteadores internos que el enemigo pone en nosotros para poner esa piedra que impida que sigamos hacia adelante en el camino que Dios quiere que vayamos. Que esto para mí ha sido una muy grata sorpresa, porque, o sea, siento mucho que hayas pasado todo eso, pero definitivamente es algo que sé que va a ayudar a muchas personas, porque mira dónde estás hoy. Y eso ha sido, primero que nada, por el apoyo que has tenido, pero también porque tú tomaste una decisión consciente de decir, no, ya no más. Dios me llamó y yo puedo hacer esto. Háblame un poquitito acerca de en esos momentos cuando sentías temor. Ya dijiste que sí, bueno, cuando mencionabas el nombre de Faira, automáticamente es como que las puertas, ¡oh!, todo se abría. Pero
Mónica, sí, Mónica, o sea, cuando tenías ese temor, además de mencionar que eras hermana de Faira, ¿qué te ayudaba? ¿Qué te ayudaba a darte ese empuje para tomar el próximo paso? Bueno, yo creo que donde más sentí esa necesidad de poder superar ese obstáculo, como tú decías, en Espolit sobre todo, era el poder cumplir a tiempo. O sea, hay unas cosas que ayuda a que tú puedas cumplir un trabajo, una tarea, un objetivo. Y es la responsabilidad. A pesar de que yo tenía esa pena y ese pánico, eso no podía ser mayor que yo cumplir con una agenda que ya yo tenía programada con mi hermana. O sea, yo no podía quedarle mal a ella. Yo sabía que si yo me retrasaba 5 o 10 minutos no alcanzaba a llegar a la otra entrevista y era una pauta que se perdía, porque tú sabes cómo es todo en Expolit. Entonces, yo creo que no dormía, era pidiéndole a Dios que me ayudara a que todo saliera bien, que el Espíritu Santo habitara en mí en todo momento, que fuera Él, que me vieran con ojos de amor los locutores y me abrieran las puertas y que me atendieran con cariño. Entonces, yo creo que esa responsabilidad de tú querer hacer las cosas bien es lo que te ayuda también a que puedas lograr ese objetivo que te has trazado. Otra cosa era crear vínculos. Por ejemplo, para mí era importante crear como una amistad con ese medio, para que ya al año siguiente, cuando yo volviera a estar, pudiera decir, hola, mira, ¿te acuerdas de mí? Soy Mónica, que trabajo acá, ya crear esa relación para que a mí no me diera tanta pena. Pero lo difícil de eso era que yo me podía ver con los medios de comunicación cada año porque yo no tenía WhatsApp. Ahí es donde yo te voy hasta qué punto yo estaba tan como anulada como persona en la sociedad, de que yo no me sentía como capaz de tener una red social, de poder interactuar con personas. Yo decía, ¿quién va a estar conmigo si yo, o sea, es que yo tenía como la autoestima muy abajo. Cuando ya tú tienes ese valor tuyo muy abajo, es muy difícil tú sentirte lo suficiente o sentirte que puedes aportarle a otra persona o que puedes también tener una relación entre personas. Entonces yo no tenía WhatsApp, yo no tenía nada de redes sociales. Entonces yo me tenía que encontrar con cada medio cada año. Y había medios que de pronto hacíamos una linda amistad y se comunicaban con mi hermana. Entonces, por medio de Faiga, mira, mándale saludos a tu hermana, nos vemos en un año. Entonces, yo digo que es como también muchas personas que oraron, porque de verdad que era un trauma muy grande, Silvia. Un pastor que trabaja en una emisora en Honduras, cada año oraba por mí para que yo me abriera a las redes sociales. Y él decía, es que yo no puedo creer que tú trabajes en una agencia de relaciones públicas con cantantes y con autores y que tú no puedas tener tus redes sociales. O sea, mis redes sociales eran en mensaje de comunicaciones. Y eso era lo que yo le daba a todo el mundo para que pudieran de pronto tener alguna comunicación. Entonces, cuando Dios trabaja en ti y te dice, tú sí vales, pero no fue algo, o sea, yo te estoy hablando que yo estoy yendo a Expolit desde el 2016 con mi hermana ya trabajando 100% con el mensaje, pero fue hasta el Expolit del 2019 que Dios entró en mí y yo decidí creerle y obedecer. Lo que tú estabas diciendo, cuando ya uno obedece y se apagan todas esas voces. Eso fue en un momento, yo iba a Spolit y yo jamás fui a ninguno de los conciertos. O sea, yo acababa y me No. iba para la cama, para el hotel. O sea, yo nunca viví la experiencia de Spolit, o sea, no estaba preparada, no era el momento, no sé por qué nunca quise ir, por más que me insistían y todo, pero en el último Expolit del 2019 fui al concierto de Generaciones, que estaba Daniel Calvetti con su familia, que estaba Yulisa con su familia, Koalo Zamorano con su familia, o sea, todos estos grandes ministros que uno quiere tanto estaban con sus familias y en ese momento sucedió lo que cambió mi vida. Cuando uno dice que ese momento que tú recibes a Jesús, que lo conoces y lo aceptas como tu Salvador, la verdad es que yo desde pequeña amo a Jesús y siempre lo recibí, o sea, mi vínculo con Él nunca había variado, lo que sí había cambiado era mi manera de yo ver la vida o encontrar ese propósito. Y eso lo encontré en ese Spolit. Yo creo que para mí ese fue mi renacer. Y desde allí las cosas cambiaron para mí de una manera impresionante. El 1 de septiembre del 2019
abrí Instagram. Y entonces ahí es donde vamos a ir con las redes sociales. En esa oportunidad mi hermana Faira me ayudó, ella me abrió Facebook, me abrió Twitter e Instagram. Y yo intenté poder estar manejando las tres redes sociales, pero la verdad, soy de esas personas que si voy a hacer algo, soy de las que me entrego totalmente para que se pueda hacer bien, con excelencia y de pronto no detenerme o renunciar en el camino. Y yo intenté de verdad como por un mes mantener las tres redes sociales y yo no pude. O sea, tengo que ser honesta, yo siento que uno tiene que dedicarle amor, cariño a cada red social, e interactuar con, te demanda mucho tiempo lo que tú estabas diciendo. Entonces decidí ser más intencional, dedicarle tiempo a la red social que de verdad yo iba a estar manejando, iba a estar utilizando, porque además manejo la del el mensaje de comunicaciones junto con mi hermana. Entonces no es solamente mi red social. Y ahí es cuando yo empiezo poco a poco a creer en mí, a decir si voy a abrir redes sociales. Abro redes sociales porque yo acepto decirle que sí a una persona que me estaba diciendo que quería que trabajara con él en radio. Y yo dije, bueno, como yo acepté ser obediente en ese split, mi hermana escuchó como varios locutores decían, mira, yo estoy tras de tu hermana porque quiero que trabaje conmigo en radio. Y eso es lo que yo te digo. Yo no sabía que ese era mi propósito, Silvia. Y eso también es importante que las personas se den cuenta. A veces Dios te muestra el propósito a través de otras personas. Y así fue como me pasó a mí. La verdad, yo nunca soñé ser locutora, yo nunca soñé trabajar en los medios de comunicación. Yo le huía a eso. Y cada vez que alguien llegaba donde mí, yo le decía a mi hermana, si es periodista, ella es locutora, si quieres habla con ella y haz el programa con ella. Y me decía, no, es que yo quiero hacerlo contigo. Yo decía, pero ¿por qué? Y yo nunca lo entendía. Y ya después Dios me mostró el por qué quería que yo estuviese aquí, porque necesitaba que yo también contara lo que Dios trabajó en mí a través de mi problema, de mi complejo, de mi falta de quererme a mí misma, de encontrar ese valor y esa identidad en Dios. Entonces allí en Espolit, mi hermana me coge del brazo, que me acuerdo como si fuese ayer, y me dijo, nena, yo no sé por cuál razón sea que Dios te quiere a ti en los medios de comunicación, pero es evidente que Él quiere que estés aquí. Así que empieza a decir que sí y trabaja en obediencia. Y eso para mí fue como una instrucción divina, y más porque ya me había pasado lo de recibir el Espíritu Santo en ese concierto de Generación. Yo no paré de llorar. Yo creo que duré como una semana llorando, llorando y llorando. Y yo iba a las entrevistas y yo era así, llevando a todos los ministerios, porque Dios estaba trabajando en mí en ese espolite. El Espíritu Santo estaba dándome valentía, estaba ahí diciéndome que sí podía, estaba diciéndome tú eres valiosa, me estaba mostrando muchas cosas, estaba trabajando mucho en mí. Y cuando yo salgo de Espolit, es impresionante cómo tantas puertas se abren. Y eso es lo que también quiero animarles a las personas. Hay veces en que tú no emprendes algo, porque no es solamente redes sociales, es de pronto algún sueño o algún emprendimiento que tú tengas y tienes ese temor de que no sabes, de que no has estudiado, de que no conoces a las personas adecuadas, no tengo dinero. Hay muchos obstáculos que te empiezan a llenar la mente que no te permiten ni siquiera iniciar y dar ese primer paso en fe. Y yo les puedo decir por mi experiencia propia que cuando Dios te llama a algo, Él te coloca todas las personas y todos los recursos que tú necesites para poder llevar a cabo ese mandato que Él depositó en ti, ese llamado que Él tiene en ti, ese propósito que Él tiene en ti desde que tú fuiste diseñado. Entonces, es solamente creerle, caminar en fe y darle, porque allí todas tus puertas se te van abriendo, las personas que están allí, que conocen, por ejemplo, tantas personas que se ofrecieron a ayudarme a lo que es locución, manejo de voz, cursos de comunicación. Aproveché todo esto de la pandemia y todas esas personas lindas que Dios colocó y que les puso en su corazón ayudarme a que yo pudiera hacerlo con excelencia porque veían mi pasión, porque de verdad que esto se convirtió en ese propósito que yo no había descubierto. Los talentos se te van desarrollando a medida que tú sigues en comunicación con Dios, en que tú estás pegadita a Él en oración, donde tú estás leyendo la palabra, porque eso es importante. Allí es donde tú encuentras toda esa guía, donde tú encuentras la fuerza, donde tú encuentras la motivación para salir adelante.
Mm, y es que es muy emocionante porque tu llamado te llevó a un lugar donde tú nunca te hubieras imaginado, donde tú incluso no querías estar. Pero es impresionante como la obediencia, como tú dices, y tirarse sin tener todos los paquitos en línea, Ujú. tirarse a pesar del temor, tirarse a pesar de que pensamos que no estamos preparados, porque cuando Dios te llama te equipa. Y mientras tú Ujú. hablabas, como que se me ilustraba en la mente cuando Moisés iba a cruzar el Mar Rojo. ¡Qué Ujú. reto! ¡Qué reto! Y no fue hasta que Moisés entró y no que metiera los pies, no, no, no. Entró bastante, hasta que el agua le llegara bastante, que el Señor dijo que ahora abro el mar rojo. Muchos de nosotros tenemos un mar rojo que tenemos que cruzar, ya sea tu ministerio, ya sea tu carrera, ya sea algo que tú necesitas emprender. Yo quiero que tú sepas que así como Mónica, no es hasta que tú no entres en ese mar y te entres hasta los tobillos, hasta la rodilla, de repente hasta la cintura. Y con el agua en la cintura tú digas, uy, yo creo que me ahogo. No, esto no va para ningún lado. Pero tú sigues hacia adelante. Porque yo estoy segura, y quiero que me digas un poquitito de eso, que temor tuviste y dudas Siempre. Ujú. aún en medio de ese apoyo, aún en medio de ver como todo iba bien. Yo también vengo de un trasfondo de depresión, de baja autoestima y te escucho y me identifico 100%. Y a veces cuando vamos caminando, vamos firme porque vamos en pos de lo que Dios nos llama, pero el temor sigue allí, las dudas siguen allí. Si te pasó, ¿cómo lo manejaste? Sí, por supuesto que me pasó muchísimas veces y sobre todo cuando tú estás hablando, cuando estabas hablando de lo de Moisés y lo del Mar Rojo, a mí también se me venía a la mente porque también puede pasar mucho de que Dios te llama para algo, pero tú piensas que no, que hay una persona más capacitada o que lo puede hacer de mejor manera. Y era cuando yo mandaba a mi hermana, que igual Faira es excelente, o sea, ella es mi ejemplo a seguir, ha sido mi mentora, pero yo decía, no, ella sí puede hacerlo, ella lo estudió, ella está preparada, pero es como cuando Moisés decía, yo no, mi hermano Aarón tiene buena parla, él tiene un buen speech, él es excelente, pero no, Dios no quería a Aarón, se lo hubiese pedido a él quería a Moisés y estaba haciendo algo con Moisés, pero a Moisés le faltaba creer para que pudiera realizarlo. Entonces sí, a mí me ha dado muchísimo miedo cada vez que voy a hacer algo. O sea, yo desde ese momento yo dije, no le digo que no a absolutamente nada que me pregunten, que me ofrezcan para hablar de mi testimonio o de Dios. Por eso el que se haya dado esta oportunidad me encanta cuando me invitan porque yo digo, ese es Dios que quiere que alguien que ahora mismo está escuchando, pueda sentir que sí hay esperanza, de que sí se puede, porque si sucedió en mí, claro que sucede en cada una de esas personas. Lo que yo puedo aconsejarles para el miedo, porque siempre me sucedía y me sigue sucediendo, hay momentos en que tú sientes ese temor, sobre todo de decir cosas que vengan inspiradas por el Espíritu Santo. Cada vez que voy a hacer una entrevista o cuando voy a trabajar en radio, siempre oro antes para que cada palabra pueda ser edificante. Y para yo superar el miedo a que quede bien las cosas, porque cuando hay un micrófono enfrente es una responsabilidad muy grande. Sabemos que vamos a impartir esperanza, que vamos a hablar de Dios. Entonces, trato siempre es de prepararme muchísimo. Cosa que si, por ejemplo, uno de los miedos que me da a mí es cuando sucede que el artista de pronto estamos hablando en una entrevista y por internet o por cualquier cosa se salió la transmisión. Entonces, el poder improvisar, pero de una manera en que la audiencia no se dé cuenta y que podamos seguir hablando de lo que se está, de la persona o del invitado que estemos teniendo en esos momentos. Entonces lo que trato es de prepararme muchísimo y eso me ayudaba también en la universidad con los temores que me daba al tener que hablar en público en alguna exposición o en algún trabajo. Y es estudiar muchísimo, prepararme, cosa que si algo se me olvida, yo tenga el conocimiento suficiente de poder traer a la mesa o hablar de algo relacionado hasta que yo otra vez vuelva y pueda, el miedo no me deje que se me olviden las cosas. Igual es con las entrevistas, poder conocer a la persona, leer su biografía, leer su trabajo, ver en qué se inspiró, poder tener esos conocimientos. O sea, cuando ya uno está preparado,
académicamente lo que estás realizando, yo creo que eso te da seguridad para que el miedo no sea el que se apodere de ti y no puedas realizar lo que tú quieres en ese momento hacer. Definitivamente, en inglés hay un dicho que dice knowledge is power, el saber es tener poder. Y si lo llevamos a la palabra dice que cuando conocemos la verdad, esa verdad nos hace libre y esa verdad se correlaciona porque la verdad viene a través de lo que estudiamos, de lo que descubrimos, de lo que indagamos, leer la palabra y eso es lo que nos hace libres de temor, libres de la baja autoestima, libres de esos pensamientos que nos dicen que no podemos. Y lo que tú dices es muy cierto. Cuando uno tiene una tarea por frente y uno sabe que está nervioso y que se pone nervioso y simplemente dice, bueno, tú sabes que yo lo he hecho un montón de veces, yo me voy a lanzar, prendo la cámara y muchas personas dicen, el Señor va a hablar por mí. Pero no, espérate un momentico, sí, el Señor va a hablar por ti, pero a ti te toca hacer tu parte. No que el Señor no te vaya a respaldar, pero Él necesita que tú también te prepares. Y cuando Él ve cómo nos preparamos, cuando Él ve cómo le echamos ganas, entonces Él respalda esa preparación con lo que nos falte. No podemos entrar en lo que no el Señor lo hará o el Señor me lleva porque Él me llamó. Tenemos que hacer nuestra parte y Él llega y Él hace lo que no podemos hacer nosotros. Ya tienen el primer consejito de parte de Mónica para que se quiten esos miedos. Preparación, prepararte, estudiar, leer, empaparte de lo que sea que vas a hablar, que vas a exponer, eso va a minimizar el miedo. Cuéntame cuál ha sido la experiencia más gratificante dentro de todo esto de los medios, algo que te llegó de paracaídas, pudiéramos decir, de sorpresa, dentro de todo esto de los medios y las redes sociales, una experiencia que haya sido súper gratificante para ti. Yo creo que el poder realizar en redes sociales, yo tengo 2 segmentos que son los martes, numeral tu espacio, y los jueves, numeral tu historia. Ya llevo un año que empecé esto, en junio lo cumplí, e inició por una dirección de Dios, Silvia, fue de una manera linda. Cuando sucedió todo esto de los medios de comunicación, el cómo yo llegué a los medios de comunicación, que no fue algo que yo lo estudié desde pequeña, no fue que algo que yo estaba apasionada desde pequeña, todo lo contrario. Que él dijo, aquí te quiero, pero adulta, digo yo. Y entonces yo quise conocer cómo era la historia de todos esos amigos y colegas que he ido conociendo a través de los años, cómo fue que ellos ingresaron a los medios de comunicación, cómo es que ellos están utilizando el poder de la comunicación para poder llevar ese mensaje de salvación y que otras personas puedan conocer a Jesús a través de las ondas radiales. Y empecé con esto y lo más gratificante es que yo nunca me imaginé de que Dios, así como lo hizo conmigo, lo ha hecho con tantas y tantas personas que he ido conociendo su historia a través de estos lives. Y ha sido de verdad una manera que tú no te alcanzas a imaginar esos testimonios, así como tú no te imaginaste escuchar esto que ha pasado conmigo hoy aquí en Vivencias, así me ha pasado con otras personas y ver que después de que se acaban los lives, muchos mensajes que recibo de personas que se conectaron, que me dicen que eso lo necesitaban escuchar, que no se imagina, o sea, eso para mí fue, ya sé por qué Dios quería que yo hiciera esto, ya sé por qué Dios quiere que yo, porque es sacrificio lo que tú dices, una vez se tiene que sacrificar tiempo de pronto de la familia o de trabajo, de algún lado, hay que sacar ese tiempo, pero para hacer esto que Dios te manda. Y entonces yo dije, ya sé por qué es que Dios me mandó que yo realizara esto, porque otras personas también necesitan escucharlo, porque somos, y sobre todo ahora en la pandemia, que se agudizó todo, ya todas las angustias, las incertidumbres, se necesitaba escuchar más que nunca un mensaje de esperanza y de fe. Entonces yo creo que de las cosas más gratificantes que yo he tenido al abrir mis redes sociales ha sido esto. Y yo creo que otro de los consejos que les puedo dar, que los pueda ayudar para que el tiempo se pueda aprovechar al máximo, es el tener tú como un calendario de publicaciones. Y por eso yo te digo, Dios a uno lo va entrenando poco a poco. Cuando yo empecé a manejar las redes sociales, no fueron las mías, sino las del mensaje de comunicaciones, yo no tenía ni idea que era un hashtag, un numeral, yo no entendía, y Zaira me decía, y yo le decía, es que en mi mente yo no entiendo eso para qué sirve.
¿por qué es necesario colocar, numerar radio, numerar, o sea, todas esas cosas? Y yo lo vine a entender como un mes y medio después de estar utilizándolo, o 2 meses, yo no sabía por qué se tenía que colocar. Entonces, eso fue como mi entrenamiento. Y como uno trabaja con diferentes, el día, por ejemplo, lunes literario. Los lunes siempre publicamos algo de algún libro, lo recomendamos, de por qué es importante, qué mensaje lleva, todas esas cosas, cada día tenía algo. Entonces eso me fue como ayudando a mí y eso también te ayuda a ti. Mañana voy con esto, ya tú vas rapidito, qué es lo que vas a realizar. Entonces yo, por ejemplo, tengo los martes Numerar tu Espacio, donde hablo con cantantes, con autores, con personas que están realizando un proyecto, con fundaciones, con productores musicales, algo siempre que también les enseñe a otras personas. Los jueves tengo Numerar tu Historia, que hablo con comunicadores de todo el mundo, que he ido conociendo alrededor de todo. O sea, ha sido de verdad una experiencia súper linda. Y los viernes tengo Numeral, te recomiendo. Ahí recomiendo una canción que para mí me ha servido en algún momento de mi vida. Canciones que han tocado, canciones que yo siento que es Dios hablándote a través de un tema musical y que me ayudó en cierto momento de mi vida y que yo quiero compartir con mis amigos, yo le digo mis amiguitos a los que son mi comunidad de Instagram. Entonces les comparto esas canciones y que sé que también les está ayudando porque me han también comentado. Entonces yo creo que todas esas cositas ayudan a que tu red social, cuando ya tú tienes claro cuál es el público al que tú le quieres llegar, cuáles son esos amigos que tú quieres interactuar, con quiénes es que tú quieres tener ese mensaje. Entonces es importantísimo, no solamente en redes sociales, sino en cualquier emprendimiento que vayas a empezar, saber cuál es ese objetivo al que tú quieres llegar, a esa audiencia a la que tú le quieres cautivar o esa audiencia que tú quieres tener que te siga y tú también seguir. Entonces eso te ayuda totalmente, ya sea en cómo vas a hacer tu marketing, a cómo vas a hacer el tiempo que tú le vas a dedicar. O sea, cuando ya tú sabes a dónde quieres llegar, es muchísimo más fácil tú poder utilizar tus redes sociales también para conseguir ese objetivo. Y también es importante tener un mentor, porque no, a estas alturas de la vida, como que yo siento que no es necesario que tú tengas que pasar el Niágara en bicicleta, como dice Juan Luis Guerra, cuando tú puedes encontrar una persona que admires, un mentor a que tú le puedas preguntar, que te pueda ahorrar un poco de pasos y de pronto un poco de equivocaciones, y que esa persona sea tu guía, que te ayude, principalmente pues Dios es quien siempre tiene que ir dirigiendo tus pasos, pero por ejemplo en mi caso, mi hermana fue esa guía y esa mentora, ha seguido siendo durante todo este tiempo, y también amigos comunicadores con los que trabajo, que han sido esos mentores que me han ayudado en las diferentes emisoras y programas que tengo en diferentes radios, así que eso es importante, rodearte de personas que crean en ti, que no solamente crean en ese llamado, sino que crean en ti, personas positivas, personas que de verdad te ayuden a ir subiendo y escalando, no esas personas que de pronto te están saboteando, personas que de pronto no te quieren de verdad y lo que a veces sienten envidia, entonces te dan malos consejos, te dicen, no, tú no sirves para eso. Tienes que apagar esas voces y después de que tú tengas un contacto y una relación íntima con Dios y Él te haya dicho al oído, esto es lo que quiero, rodéate de personas que también crean en ti, para que te sea más fácil y te animen también en el camino, porque no es fácil. Llega un momento en que uno se desanima y sobre todo lo que tú dices, encontrar ese balance en el tiempo que yo todavía lo estoy buscando, pero creo que ya con eso de tener un calendario de publicaciones, eso de verdad que es lo mejor para que tú ya puedas tener tu vida en redes sociales, porque si tú quieres crecer, es importante dedicarle tiempo. Pero también saber que el tiempo no puede ser totalmente para las redes sociales, sabiendo que lo más importante es tu familia. Ese es tu ministerio número uno. Entonces es poco a poco. Además hay tiempitos también, ya cuando tus hijos están más grandes, tienes más tiempo, también haces una planificación. Eso es otra cosa. La planificación es lo más importante para que tú puedas rendir, ser productivo y efectivo en todo lo que quieres hacer, porque no solamente soy la CEO de Mensaje de Comunicaciones, ni tengo mis cosas de radio, no. También soy esposa, soy mamá, tengo una casa que mantener, tengo
que cocinar, tengo que hacer muchas cosas. Entonces es bueno poder planificarte en el día para que todas las cositas estén bien, no descuides ninguno de los aspectos, pero que tú también puedas crecer como persona en ese llamado que Dios te ha dado individualmente. Así es, definitivamente 100% de acuerdo contigo. Ese balance no se encuentra por casualidad. Tenemos que ser muy intencionales, muy Ujú. intencionales. Y como tú decías, es esa planificación. Conocí a un ejecutivo con el que trabajé en un medio de comunicación en el que trabajé hace años que decía, el que, es que lo dijo en inglés, a ver, si no planeas, ya me quedé ahí, porque es en inglés y la traducción se me hace difícil, pero él decía, eh, si no planificas para no fallar, tienes que planificar tu falla. O sea, cuando no planificas para no fallar, empieza a planificar tu falla. O sea, que cuando no planificas de una manera o de otra, vas a fallar. Porque hasta las Ujú. personas que tienen una memoria, que pueden, son multifacéticas y todo eso, eventualmente sí se queman, no pueden más y como tú dices, se quedan por mitad, pero es por esa falta de planificación, balance. Muchas de las palabras que hemos escuchado en esta noche son planificación, balance, oración, Dios, familia, o sea, es buscar ese, de nuevo, la palabra general es balance, buscar ese balance que tanto necesitamos. Yo quiero hacerte una pregunta ahora que siempre la dejo para último porque no es lo más bello, pero necesitamos entrarla. ¿Qué ha sido lo peor de lo peor de lo peor que te ha pasado y cómo lo manejaste? ¿En qué aspecto? ¿Personal o en el Bueno, trabajo? en cuanto a las comunicaciones, en todo lo que tienes que ver con lo que haces con tu trabajo. Sí, lo peor que te haya pasado en lo personal, eso viene siendo otro programa. Ahí te traes. Ay, mira, te voy a decir que de pronto no es que haya sido lo peor, sino es el saber también diferenciar cuando uno está trabajando en agencia. Sabemos que tenemos diferentes clientes, ministerios, ya sea musicales, autores, lo que te venía diciendo, con todos los que las personas con las que uno trabaja. Y yo soy muy fácil de crear un vínculo de amistad, de quererlos, de estar tan pendiente de ellos que cuando de pronto, por X o Y, porque uno entiende que de pronto cambian de agencia o algo por el estilo, cuando hay esos cambios y no te avisan, sino que de pronto te dejaron de estar contigo y estar en otra agencia, pero que no hubo esa comunicación de decir, mira, pasó esto, no sé qué, no sé cuánto. Eso, en ese, yo creo que fue un dolor. Y aprendí a entender y diferenciar lo que son clientes de amigos. Entonces yo creo que eso fue, no fue algo que fue malo, sino que fue una enseñanza para mí. Porque mira que siempre ha pasado que ha cambiado clientes que se van para otra agencia, pero cuando hablan con uno, seguimos siendo amigos porque sabemos que Dios los está moviendo. Y eso es lindo cuando Dios los mueve y a veces vuelven y los traen y vuelven y se van, pero eso no importa cuando hay una como una conversación, hay algo de honestidad, cuando hay una relación que va más allá de ser clientes. Pero con esas experiencias que a veces uno vive, como que uno aprende y uno dice, hay que saber diferenciar en lo que son clientes de lo que son amigos para que no te duele en el corazón. Yo creo que eso es lo único así que en alguna ocasión me sucedió. Sí, y eso como que a uno como que le hiere, es como una espinita que uno dice, pero ¿por qué? Pero Pero no, lindo, no por lo del servicio, porque sino en lo personal. el no conversarlo y decirle, mira, pasó esto, sino que enterarse uno por redes sociales, por ejemplo, que ese fue el caso que yo me enteré por redes sociales y dije, pero ¿en qué momento? Si yo pensé que por lo que te digo, la amistad, porque cuando hay una conversación, uno dice, ay, no, pues por supuesto, si nos ha pasado una cantidad de veces y la relación y el amor sigue, sino que cuando es así de esa manera, es cuando uno debe también aprender y eso me sirvió muchísimo a mí, de uno poder saber diferenciar, porque no todo el mundo es amigo, no todo el mundo es
esa relación como uno de pronto la espera. De pronto tú abres tu corazón y lo entregas por completo, pero no estás de pronto esa otra persona recibiéndolo de la misma manera. Entonces, es solamente para cuidarlo y no solamente en el trabajo, sino también en las redes sociales. Es bueno cuidar tu corazón y saber diferenciar cuando son amigos o cuando son conocidos o cuando son compañeros de trabajo que se están necesitando por una o por X razón. Entonces es para que no te lastime como en una ocasión me sucedió. Eso es lo único que yo creo que hay que aprender. Mira que la palabra de Dios dice, sobre todo cosa guardada, guarda tu corazón, porque Ujú. de él mana la vida. ¿Cuántas personas no han soltado la toalla, han tirado un proyecto por eso mismo? Porque se han sentido que lo han abandonado, se han sentido que ya no tienen el mismo impacto en las personas que tenían antes. Pero algo que tú dijiste es muy importante, es saber separar el negocio de la amistad. Sí van a haber personas con las cuales vamos a tener un vínculo más estrecho. Ujú. Vamos a trabajar con personas que van a ser casi familia. Vamos a trabajar con personas que van a ser buenos amigos. Vamos a trabajar con personas que de repente van a ser personas con las cuales solamente vamos a trabajar. Y eso está bien. Algo muy importante, y creo que tú estarías de acuerdo conmigo, Mónica, es no permitir que ninguno de estos casos nos definan como persona, Ujú. nos definan como profesional, nos definan como hijos de Dios, porque muchas veces basamos nuestra identidad, quiénes somos y el valor de lo que hacemos en lo que dicen o dejan de decir los demás. Ujú. Y eso es muy, muy peligroso. A mí me sucedió igual también, me ha sucedido varias veces, porque es que yo creo que tú y yo, en cuanto a las fortalezas, somos relacionales. O sea, yo seguido estoy con las personas como que si fuéramos amistades de años y quisiera que todo el mundo fuera igual. Pero no todo el mundo es igual, no todo el mundo es así como nosotros. Y eso está bien, porque cada persona tiene su personalidad dada por Dios, por un propósito. Ujú. A ver, ya Así es. estamos aproximadamente a unos minutitos de cerrar y yo quiero que tú le des, ha sido tan enriquecedora la entrevista. Yo quisiera tener más tiempo porque yo me puedo quedar contigo conversando aquí por rato. Te voy a invitar a que vayas a mis lives y seguimos la conversación allí. Ah, mira, eso está bueno, claro, pues aquí estoy definitivamente. Te tomo la palabra. Quiero Por que tú le des supuesto. un consejo o una palabra a esas personas, esas chicas, a esos hombres a los que nos hemos dirigido en esta noche. A que esas personas, hemos hablado mucho a varias personas, pero nuestro centro, nuestro target, nuestro público meta en esta noche han sido aquellas personas que tienen una idea, tienen un proyecto y fíjate cómo Dios mueve las cosas. Es lo que yo le digo a las personas cuando yo los invito. Esto es vivencias, aquí no hay guión. Aquí Dios me toma las cosas y hace y me las vira y yo simplemente lo sigo porque si hablamos de las redes sociales, porque todos hablamos de lo que íbamos a hablar, pero luego al escuchar tu testimonio, como que tuve que manejarlo por allí, porque sé que eso era muy importante. Pero un consejo que tú le puedas dar o unas últimas palabras a una persona que quiere emprender algo en este día y que no sepa o que tenga temor o que de repente esté donde tú estabas. Yo creo que el consejo primordial de donde debe pasar todo es que tú encuentres tu pasión. En el mismo instante donde tú encuentras tu pasión, allí es donde vas a entregar tu corazón y donde tú vas a poder emprender lo que tú quieras. Por ejemplo, yo amo la música, yo amo los libros y porque Dios quiso traerme antes de yo pedírselo, me puso a trabajar con mi hermana y se convirtió en mi pasión. Lo pude encontrar, o sea, esa pasión y ese propósito me encontró a mí, pero si tú todavía no has encontrado esa pasión, por la cual Dios te creó y tiene un llamado contigo, mi consejo es que empieces a orar y en intimidad puedas discernir y encontrar para qué Dios te tiene aquí en la vida y que encuentres esa pasión. Y después de eso va a ser fácil que tú puedas emprender cualquier cosa, porque cuando ya tú tienes una dirección, ya puedes empezar a tomar decisiones. Y es muy importante que cada decisión que tú tomes lo hagas de la mano con Dios, que puedas orar, porque cada decisión te va a conducir por un camino diferente. Entonces es importante que esa decisión sea guiada por Dios, que Él es el único guía, o sea, el GPS de nosotros. Uh -huh. Entonces, cuando ya tú vas dirigido por Él y tomas un camino,
esa consecuencia de esa decisión que tú tomas, sabes que va respaldada por Dios. A veces tomamos decisiones por emociones. Entonces es importante no dejarte llevar por las emociones, porque cuando uno toma una mala decisión, yo sé que Dios nos va a acompañar también en ese proceso de esa mala decisión, pero es todo lo que conlleva en dolor, en lástima, en lastimar no solamente tu corazón, sino de pronto a personas que están alrededor tuya con una decisión que no tomaste dirigida por Dios. Entonces ya cuando tú tienes esa relación, encuentras tu pasión, tienes dirección, es fácil que tú puedas emprender porque, como te dije, Dios te coloca a las personas adecuadas, busca un mentor que se alinee con esa forma de ser tuya, que tú puedas preguntarle a él cómo hiciste tú, él te va a colocar esas personas, porque eso es lo que trata, sobre todo cuando tú buscas mentores que son líderes, siempre tratan de ayudar a las personas. Entonces es importante que encuentres un líder que te va a encaminar y que te va a ayudar, y esa persona te va a poner con otra persona y te va a colocar con otra persona y te van a dar esas instrucciones para que tú puedas realizar cualquier emprendimiento, ya sea en redes sociales, ya sea en algún negocio, ya sea en algún servicio que quieras ofrecer. Pero lo primero, cree en ti y encuentra tu propósito y tu pasión. Ay, wow. Mejor de ahí se daña. Yo no digo más nada porque lo voy a dañar. Ya tú dijiste todo lo que se tenía que decir para cerrar este espacio, este tiempo con broche de oro. Por aquí voy a poner su red social. Ella no es de muchas redes sociales, pero la que tiene está, wow, tremenda. Ahí tienen Mónica Ortiz. En Instagram es Mónica-EMC. Me imagino que es del mensaje de comunicaciones. Y ahí la tienen. Si estás en la radio y no puedes ver, en Instagram busca Mónica-EMC. Si estás en las redes sociales, ahí tienes la imagen para que la veas. Mónica, gracias por estar con nosotros en esta noche. La verdad es que te admiro, y si te admiraba antes, ahora te admiro mucho más. Y te doy las gracias por tu transparencia y por todo lo que has traído en esta noche. Sé que vas a levantar y a inspirar a muchas personas a través de esta transmisión. Si no la has compartido aún, te invito a que la compartas, porque sabemos, tanto Mónica como yo, que le va a hacer de mucho bien a alguien que le está necesitando. Gracias por estar conmigo en esta noche. La verdad es que te lo agradezco muchísimo. Y a ti te recuerdo que el próximo lunes estamos aquí una vez más a las 9 de la noche y tendremos con nosotros la vivencia, la historia y los consejos de María Eugénica Naranjo. Marito Naranjo con nosotros el próximo lunes. Mónica, gracias por estar con nosotros y nos vemos hasta la próxima semana, mi gente. Que Dios me los bendiga a todos. Y recuérdate, si tú tienes una vivencia que quieres compartir aquí conmigo, escríbeme a sil@coesradio.com. Hasta luego, hasta la próxima semana. Chao, chao. Bye. Síguenos y acompáñanos en nuestro próximo encuentro. Una hora de testimonios, palabra, fe y esperanza que impactarán tu diario vivir con Silvia y Beliz.